Bueno, como os decía, perdonad. Nada, darle las gracias a Ricardo por contar conmigo un poco. Es importante que en todos estos eventos, junto con el ayuntamiento y demás, los ayuntamientos le den un poco de visibilidad a todo el tema de alimentación y demás, que se está empezando a tocar, pero que sí que es verdad que existe mucho desconocimiento dentro del mundo del atletismo y demás. Hay corredores como Juanma y demás, otros corredores que veo aquí en la sala que ya tienen un poquito más de nivel y entienden un poquito más de alimentación, pero es muy posible que haya muchas cosas que no entendáis y quiero resolveroslo muy rápidamente. Lo primero y principal que os quería explicar es que voy a intentar hacer una charla que vaya desde el día de hoy al final hasta el día de la carrera para que entendáis todo lo que tenéis que hacer a lo largo de una semana, más o menos a lo largo de este tiempo, cómo lo tenéis que organizar. Lo más importante y las tres preguntas que yo más me encuentro en los deportistas es qué como, qué no como, qué debo de elegir, qué hay en la carrera, qué debo de tomar en esa carrera, qué no debo de tomar. Después, el cuánto debo de tomar, cuánto tengo que comer, cuánto tengo que gastarme en diferentes alimentos o en diferentes suplementos, y luego el cuándo me lo tengo que tomar y demás, todo el tema del timing. Ganando importancia, lo más importante, el qué en los atletas amateurs, qué deben de comer, ¿vale?, para crear esa base de la alimentación, y en los atletas más profesionales, el cuándo debo de comer. Entonces es importante estas tres preguntas, ¿por qué? Porque al igual que todos los deportistas que estáis aquí no entrenáis igual todos los días de la semana, también es de vital importancia que no todos los días debáis de comer lo mismo. ¿De qué depende? Pues muy importante el periodo de la temporada en el que estéis, ¿vale? Es importante que si estáis en un periodo precompetitivo, muchas personas tendréis que perder peso y tendréis que afinar. Si estáis en un periodo competitivo, ya todo lo que tenéis que comer es para no tener ningún problema de rendimiento, y en un periodo de descanso, pues regenerar todo lo que estáis haciendo. También depende de si el día que vais a competir, depende de si tenéis un día de descanso, un día de rodaje corto o un día de rodaje largo. Entonces, una manera muy sencilla de ver lo que tenéis que comer en un día normal es esto, ¿vale? La primera imagen que tenéis aquí es qué deberíais de comer un día, ¿vale?, que estáis descansando o que el entrenamiento es muy flojo, ¿vale? Eso es una manera de visualizar un plato vuestro de comida, ¿vale? Y cómo debería de ser. Pues la mitad de vuestro plato debería de ser una parte proteica, ¿vale? Pues bien sea huevos, pescados, legumbres, carnes y demás, y la otra parte deberían de ser verduras. Una parte proteica para todo el tema de regeneración muscular y demás, y la parte de las verduras y las frutas por todo el aporte de fibra para la saciedad y que no paséis hambre, por el aporte de vitaminas y por el aporte de minerales. Un día que entrenáis es un entrenamiento que no es muy exigente, pero que ya tenéis una pequeña carga y demás, sería como el que veis aquí, ¿vale? Las verduras seguirían siendo la parte más importante de la alimentación de ese día, pero ya hagan una pequeña parte de ese plato deberían de ser pues granos, arroz, pasta, pan, batata, boniato, diferentes tipos de hidratos de carbono que lo que harían es aportaros la suficiente energía para que pudieseis cumplir con ese entrenamiento y tener un buen rendimiento, pero sin excederos en las cantidades que podrían hacer que acumulaseis mucha grasa y al final que os perjudicasen el rendimiento. Sin embargo, si el día que vais a entrenar o es un día de carrera, es un día que es muy fuerte, la mitad de vuestro plato deberían de ser hidratos de carbono, como nombraba antes, ¿vale? Para aportaros la energía para ese exceso de entrenamiento que tenéis. Una parte pequeña deberían de ser todo el tema de verduras y frutas, ¿vale? Mejor si no son con mucha fibra, ¿vale? O verduras y frutas que no sean muy flatulentas para que no os produzcan ningún tipo de problema durante ese entrenamiento. Y la otra parte, para todo el tema de regeneración muscular, deberían de ser las proteínas. Así bien, van pasando los días, vas haciendo las cosas bien y muchas de las preguntas que tienen esos deportistas son las mismas que antes. ¿Qué debo de comer un par de días o 3 antes de esa comida? ¿Cuánto debo de comer antes de una carrera, los días antes? ¿Y cuándo lo debo hacer? ¿En qué tipo de carrera lo debo hacer? Vuelve a ser lo mismo. Muchos de vosotros habréis oído hablar de lo que se llaman las sobrecargas de hidratos de carbono, las cargas de hidratos de carbono. Mucha gente piensa que estas cargas de hidratos de carbono lo que es si de normal me como 100 gramos de una comida, ahora tengo que comer mucho más porque tengo que tener un exceso de energía para poder rendir durante esa carrera, durante ese entrenamiento exigente, durante esa prueba. Al final lo que es una sobrecarga de hidratos de carbono es que de esa parte que yo os he explicado antes de hidratos de carbono, de la patata, del arroz, de la pasta, ¿vale?,
que sean una parte fundamental de vuestro día a día. No quiere decir que si de normal vosotros os hacéis para almorzar un bocadillo, como vais a competir, os hagáis 2 bocadillos o os hagáis 2 sándwiches, sino que las cantidades de ese pan, las cantidades de ese arroz que podéis tener a mediodía, incluso por la noche, una cantidad suficiente de hidratos de carbono para sobrecargar. Y hay 2 tipos, ¿vale? Según el atleta, según las condiciones del atleta, se hacen 2 tipos. Hay atletas que prefieren hacer 3 días muy fuertes de carga de hidratos de carbono, mejorando eso para mejorar toda la regeneración del glucógeno muscular, y hay deportistas que prefieren hacerlo poco a poco y constantemente por tema de llenado, vaciado gástrico y demás, y por no tener problemas durante la carrera. ¿Cuándo se hace una sobrecarga de hidratos de carbono? Se suele hacer en torno a 2, 3, 4 días antes de la carrera según la exigencia de la carrera. Es importante que tengáis en cuenta que a la vez que vais aumentando la cantidad de hidratos de carbono, es importante lo que se llama un periodo de tapering, que es bajar la cantidad de entrenamiento o la carga de ese entrenamiento, para que junto con la bajada de ese entrenamiento y el aumento de la cantidad de hidratos de carbono, rellenéis o sobrecarguéis todo el tema de depósitos de glucógeno muscular para tener mucha más energía durante la carrera. ¿Dónde es recomendable o cuándo es recomendable una sobrecarga de hidratos de carbono? Pues mirad, si no es una carrera que dure más de 90 minutos, no es necesario que hagáis una carga de hidratos de carbono. Yo me encuentro con muchos deportistas populares que van a una carrera, como puede ser la de aquí de Alcudia, y es una carrera popular, y lo que hacen es una sobrecarga de hidratos de carbono de 4 días. Ay, voy a correr en mi pueblo, es importante para mí esta carrera, tengo que sobrecargar los hidratos de carbono porque de esa manera tendré más energía. Lo que al final haces es aumentar el peso que tienes que mover durante la carrera y notarte más pesado, sin tener un efecto positivo en la utilización de esa energía. Al final lo que estás haciendo es pesar más durante la carrera y el desgaste de esa carrera no va a ser el suficiente para tener una mejora de energía. ¿Cuándo más se utilizan las sobrecargas de hidratos de carbono? Pues en periodos precompetitivos, lo que se suele denominar la pretemporada clásica, los deportistas, los atletas que están haciendo un déficit de grasa, una dieta para perder peso, si tienen alguna competición que es importante por tema de patrocinio, por tema de que han quedado con los amigos o como puede ser aquí en Alcudia, lo que sí que suelen hacer es una pequeña sobrecarga de hidratos de carbono para no tener ninguna deficiencia, como veis aquí. Y después, muchas personas suelen hacer dietas muy altas en hidratos de carbono a diario. Eso lo único que produce es que al final tengan un exceso de esa grasa corporal. Pero bien, lo más importante, hemos ido en el día a día, ¿vale? Hemos visto qué debéis de comer, cómo deben de ser esos platos, ¿vale? Cuándo lo debéis de hacer y cuánto tenéis que comer, desde días anteriores a la carrera, como puede ser hoy, mañana y pasado, hasta los días más cercanos a la carrera. Y a partir de ahí, llega el día de la carrera y se vuelve a hacer importante el cuándo comer, el cuánto comer y el qué comer, a diferencia de antes. Estas son las preguntas que os tenéis que hacer antes de una carrera, como puede ser la de Alcudia. ¿Cuándo tengo que comer? ¿Cuándo es la carrera? ¿A qué hora empieza y demás? ¿Cuándo están los avituallamientos? ¿Cuánto tengo que comer? ¿Cuánto tardaré en llegar a ese avituallamiento? ¿Cuánto habrá en ese avituallamiento? Un poco planificar las comidas para no tener ningún problema ni ningún sobresalto el día de la carrera. Y sobre todo, lo más importante, como hemos dicho hasta ahora, qué comer durante la carrera, que muchos deportistas no lo saben. Es muy importante que veáis también los perfiles de la carrera. Yo he cogido estos de una aplicación para que más o menos tengáis una idea de cómo pueden ser los perfiles de las carreras de aquí de Alcudia, ¿vale? Es importante que, pues, cuándo tomar, por ejemplo, los hidratos de carbono durante la carrera, porque si lo vais a tomar antes de subir una cuesta, es muy difícil absorber esos hidratos de carbono y es muy fácil que tengáis problemas gastrointestinales. Tenéis que saber cuánto vais a tardar en llegar a esos puntos, cuándo están los avituallamientos y qué vais a llevar con vosotros. Es importante planificar eso. Una vez el día de la carrera, lo más importante en cualquier deportista, en cualquier atleta, lo más importante es la hidratación. ¿Qué debéis de beber? ¿Vale? Normalmente una manera muy sencilla de explicarle a los atletas qué deben de beber es viendo el color de su orina. Cuanto más clara es la orina, mejor está hidratado. Cuanto más oscura es el color de la orina, como podéis ver aquí, peor está hidratado. Cuanto más transparente es la orina, menos cantidad de agua debe beber. Cuanto más oscura es la orina, más cantidad de agua debe beber. Durante la carrera, ¿qué deberíais de beber los deportistas que lo vayáis a hacer? Deberíais de beber en torno a un vaso de agua, ¿vale? Los que llevéis la Camelback suelen ser 2 tragos grandes de agua, ¿vale?
que lo que vendrían siendo es esa cantidad de agua, de unos 200 mililitros, 150, 200 mililitros cada 15 minutos. Es importante que entrenéis estas cosas, no que lleguéis al día de la carrera y digáis, Miquel dijo que es bueno beber cada 15 minutos, pero yo esto no lo he practicado y lo voy a hacer, porque es muy posible que tengáis molestias gastrointestinales. Y lo más importante en la dieta de un deportista son los hidratos de carbono, como os comentaba antes, por la energía. Durante la carrera, según el deportista, toman diferentes tipos de alimentos que os aportan hidratos de carbono. Pues los geles típicos, como podéis ver aquí, también hay dátiles, orejones, hay quien prefiere tomar gominolas, hay quien prefiere tomar galletitas saladas, hasta deportistas que prefieren tomarse un sándwich de nocilla, ¿vale? Dependiendo de qué vayas a tomar, ¿vale? De cuándo lo vayas a tomar y qué cantidad vayas a tomar de estos alimentos se vuelve más importante o menos importantes. Es importante que sepáis qué os sienta bien, qué no os sienta bien, ¿vale? Pero las recomendaciones es que por cada hora de carrera, ¿vale? Es que toméis unos 30 gramos de hidratos de carbono. 30 gramos de hidratos de carbono es un gel, son 4 o 5 galletitas saladas, 4 o 5 dátiles, 4 o 5 gominolas, para que os hagáis una idea. Si vais a hacer el trail de aquí de Alcudia y vais a tardar 2 horas y media, por ejemplo, deberéis tomar en torno a 90 gramos de hidratos de carbono, que podrían ser un gel, 4 o 5 dátiles y 2 o 3 galletitas, repartidos a lo largo de la carrera. Cuanto mayor es la duración de esa carrera, más cantidad de hidratos de carbono deberíais de tener, ¿vale? Y más deberíais de tomar. Es importante también la colocación de estos geles, de estas pastillas, de estos dátiles a lo largo de la carrera, porque es importante para que cuando los vayáis a sacar, ¿vale? Que no se os caigan, que no los perdáis durante la carrera, ¿vale? Y que os planifiquéis. Después de ello, ¿qué es los 4 consejos que yo suelo darle a los deportistas que asesoro nutricionalmente? Todo, desde el día de hoy hasta el día de la carrera, se tiene que probar durante los entrenamientos. Todas las comidas, los geles hay que probarlos durante el entrenamiento, los dátiles hay que probarlos durante el entrenamiento, el agua hay que probarla durante el entrenamiento y aprender a beber, ¿vale? No hay que llegar al día de la carrera y decir, hoy voy a hacer esto. No es que tengo buenas sensaciones y hoy voy a hacer esto, porque es muy posible que no os siente bien. Que no innovéis. No porque sea una carrera importante para vosotros digáis, si de normal yo me tomo un gel, como Alcudia es importante para mí, hoy me voy a tomar 4 geles, por lo mismo que antes, porque es muy posible que no os siente bien. Después, dentro de todo el mundo de la nutrición para el deportista, de la nutrición para el triatleta, existen muchas indicaciones y muchas contraindicaciones. Lo más importante es que al final no habrá ningún nutricionista que entienda mejor a vuestro cuerpo que lo entendéis vosotros mismos. Entonces, lo más importante son las sensaciones. Es importante practicar las cosas, pero durante la carrera es importante que entendáis qué os está pasando. Para eso hay que probarlo antes en el entrenamiento y de esa manera ver, creo que estoy un poco deshidratado, estoy un poco mareado, y no llegar a esas sensaciones. Y después es muy importante planificar antes. El imagen que os pongo ahí yo es una pace band clásica que se suele utilizar en ultras y en carreras de larga distancia cuando los deportistas no acostumbran a aprender lo que tienen que tomar durante la carrera. Es una manera muy sencilla de que os pongáis en un papel, si os lo hace un nutricionista mucho mejor, que os pongáis en un papel qué vais a tomar y cuándo lo vais a tomar, así como los ritmos, para que nunca tengáis que llegar a pensar y decir, ¿y ahora qué tomo? ¿Y ahora qué me tocaría tomar? Y de esa manera lo miráis y ya está. Y bueno, en mi Instagram, que es Miquel con Q de queso, ¿vale? Os he puesto esta infografía, que es una sobrecarga clásica de hidratos de carbono, un ejemplo, los perfiles de la carrera y qué podríais desayunar y qué podríais tomar durante el trail de Alcudia. Por si alguien quiere descargárselo para pegárselo en la nevera, para verlo en los diferentes trails o para utilizarlo para el trail de Alcudia, que lo pueda utilizar, ¿vale? Lo tenéis en mi Instagram. Si alguien tiene algún problema para descargarlo y nos lo quiere pedir, os lo pasaremos encantados, ¿vale? Y nada, muchas gracias por escucharme.